Buenas noches, muy buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta noche, esperando que todos estén bien, que hayan pasado un buen día y que estemos listos para un estudio más. ¿Me extrañaron la semana pasada? Sí, ¿verdad? Yo también, yo no solamente, mi esposo también. Los extrañamos, no pudimos conectarnos, causas ajenas a nuestro deseo no lo permitieron, pero hoy estamos aquí. El clima ha cambiado, llegó el otoño ya oficialmente y por allí ya los árboles empiezan a despintarse y a desnudarse también, porque las hojas se caen preparándose para cuando llegue el invierno. Estamos muy contentos, muy felices de poder disfrutar de esta estación. Para mí es una de las estaciones preferidas. Me gusta mucho la primavera, ¿verdad? Por todas las flores y todo eso. Pero me encanta el colorido y la belleza del paisaje durante el otoño. Y acá en Carolina del Norte, donde estamos, específicamente en la montaña, se ve muy bonito. Es un paisaje muy hermoso, esa combinación de colores. Yo creo que ustedes pueden hoy mirar un poquito de lo que es lo que vemos por aquí. No está todavía de esta forma, pero muy pronto va a estar. Bueno, gracias a Dios ya estamos bien de salud. Agradezco infinitamente las oraciones en favor de nuestra nuera, Gaby. Ella ha estado, por la gracia de Dios, mejorando poco a poco. Hay un largo camino que recorrer, pero sabemos que si lo recorremos de la mano del Señor, Él nos ayudará, Él nos sustentará. Y lo que nosotros con nuestra débil voluntad no podemos hacer ni lograr, el Señor nos ayuda, y nuestra débil voluntad unida a la de Él, que es completamente fuerte, pues por allí alguien escribió que esa voluntad débil con la de Dios se vuelve invencible. Así que eso oramos, que Dios siga interviniendo en la salud de Gaby para honra y gloria de su nombre. Y no solamente de Gaby, también tenemos otras personas que están necesitando de nuestras oraciones. Algunos me han escrito en mensaje, los hemos colocado en nuestra lista de oración y siempre estamos diariamente orando por eso, para que se cumpla la voluntad de Dios. Muy bien, esta noche tenemos un estudio muy interesante. Les había dicho que era el último estudio sobre mujeres de la Biblia como tú y como yo, porque esta es una serie corta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no vamos a tener más programación. Sí, con otras temáticas, con otras actividades, pero vamos a dejar de concretarnos específicamente en mujeres y vamos a empezar a conversar sobre otros temas que son de mucho interés para nosotras, las mujeres, o para caballeros también, para todo el que se conecte y pueda ver el video. Así que la temática que vendrá a continuación será por allí anunciada, estén pendientes. También tendremos que hacer un cambio en el horario porque va a cambiar la hora acá para nosotros y en algún momento tenemos que... Han dicho que puede que cambie, puede que no cambie. De todas maneras, si la hora cambia, tenemos nosotros también que cambiar el horario al que transmitimos. Si la hora no cambia, de todas maneras, y hay que hacer algunos ajustes, lo estaremos comunicando por aquí para que ustedes se conecten con nosotros. Muy bien, mientras tanto vamos a estudiar el personaje de esta noche, que por demás es alguien sumamente conocido y de quien debemos admirar
por lo grandioso que fue su papel en la historia de la humanidad. Así que sin más preámbulo y sin más anuncio, ¿qué les parece si hacemos una oración y comenzamos con el tema de esta noche? Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición de la vida. Gracias te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra y de estudiar de ella estos personajes que sin duda alguna han influenciado en nuestra vida, dándonos ejemplo de lo que debemos hacer y cómo evitar o cómo enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones en el caminar por la ruta de esta vida que llevamos. Gracias porque nos has permitido aprender de todos estos ejemplos y pedimos que en esta noche la persona que vamos a estudiar, el tema que tenemos, pueda ser de gran inspiración para nosotros también y que llenemos nuestro corazón de gratitud, porque cuando tú necesitas a un instrumento, tú lo buscas, lo seleccionas y lo bendices. Y eso pasó con el personaje de esta noche. Gracias, Señor, por tu compañía con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche vamos a hablar quizás de una de las mujeres que más se conocen en la Biblia. María, la madre de Jesús. Alguien me comentó en una ocasión, no hace mucho, me dijo, ¿cuándo vamos a hablar de María? ¿Cuándo va a hablar de María? Porque no se dice mucho de María. Y en realidad puede ser que no se diga mucho, pero no quiere decir eso, que esta no fue una mujer que jugó un papel muy importante en la historia de la humanidad. Yo diría que la podemos poner al lado de Eva. ¿Por qué yo la pondría al lado de Eva? Porque Eva, siendo la madre de todos los seres humanos, María trajo al mundo al Salvador de todos los seres humanos. Lo que quiere decir que la misión de María supera inclusive a Eva, porque donde Eva falló, María se sometió a la voluntad del Padre Celestial y fue el instrumento humano por el cual llegara el niño Dios a la humanidad trayendo esperanza y salvación. Saludamos a todos los que se van conectando en esta noche, que Dios les bendiga. Y estamos ya iniciando el estudio que será sobre María, la Madre de Jesús. No hay muchos detalles específicos. Leí en varios libros algunas reseñas sobre María y de allí pude concluir con algunas características, porque al leer el relato bíblico también uno puede imaginarse cómo sería esta joven mujer. María era descendiente de la familia de David, por lo tanto venía de un linaje real del rey David, aunque venía de una cuna sumamente pobre. Vivía en Nazaret y nosotros sabemos, porque hay algunas referencias en la Biblia, que de Nazaret pues se pensaba que no podía salir nada bueno ni nada que fuera importante ni de mucha relevancia, ¿verdad?, para la sociedad de aquel tiempo. Así que ella vivía en ese pequeño pueblo, era una campesina que estaba allí alimentando quizás las ovejitas y haciendo los trabajos normales del campo en ese sitio donde ella vivía. Tenía aproximadamente entre unos 18 a 20 años, aunque hay comentadores bíblicos que dicen que podía estar entre los 13, 14 o 15 años. De todas maneras, estaba en esa edad de la adolescencia, edad propicia en aquellos tiempos bíblicos para contraer matrimonio y para formar una familia. María mostraba un respeto muy grande por Dios
y era adoradora del verdadero Dios. ¿Dónde la encontramos por primera vez? Bueno, pues ven con tu Biblia, acompáñame, o tu celular o el iPad o donde quiera tengas la Biblia, en el libro de Lucas. Fíjate que en Mateo se presenta toda la genealogía y se presenta también a María, pero yo voy a usar a Lucas porque Lucas tiene unos detallitos un poquito más explicativos, ¿no? Aunque en algún momento me voy a devolver a Mateo, que también añade algunas cosas que no dice Lucas. Por allí leí que posiblemente, tal vez, María le llegó a contar algo a Lucas de lo que ella vivió en alguna etapa de su vida. No sé si eran contemporáneas del mismo tiempo, ¿verdad? Si María vivía en el momento que Lucas también vivía. Pero leí eso en un comentario y me llamó la atención. Es posible que suceda, que haya sucedido, es posible que simplemente haya sido un comentario al azar, una deducción, pero nada en lo que podemos confiar. Muy bien. En Lucas, en el capítulo 1 y los versículos del 26 en adelante, encontramos a María. Fíjate aquí una cosa. El versículo 26 comienza de la siguiente forma. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea. ¿Qué es esto de a los 6 meses y de dónde venía este ángel? Gabriel había ido a visitar a Elizabeth y a Zacarías, que eran una pareja de israelitas que no tenían hijos, y se les había anunciado a través del ángel Gabriel que tendrían un hijo con una misión muy especial. Ese hijo era Juan el Bautista, ¿verdad? Pero yo no me voy a detener en eso. Pasaron 6 meses de que el ángel Gabriel vino donde estaba Elizabeth y visitó a Elizabeth y a Zacarías. Y después 6 meses, llegó a donde estaba María, el mismo ángel. Entonces, dice el versículo 27, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Ahora, aquí date cuenta una cosa, María es descendiente de David, José también, lo que quieren decir que ambos venían de un linaje, el linaje de David, y entonces traían un trasfondo espiritual, un trasfondo que era justamente el que se necesitaba para ser la vía por la cual llegaría el niño Dios. Así que esta jovencita de 18, 17, 20 años, no sabemos, estaba comprometida para casarse con José. La virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo, y ahí comienza una conversación. Así que aquí es donde por primera vez, también en Mateo aparece, capítulo 1, se menciona a María. En algunas de las profecías, entiendo, de Isaías y de algunos de los profetas mayores, se menciona que de una virgen nacería el Hijo de Dios, ¿verdad? El Salvador del mundo. Pero no se decía el nombre específicamente. Así que María aparece aquí como su nombre de pila por primera vez. De hecho, en el hebreo, María es igual que Miriam. Así que eso era el significado de su nombre en hebreo. Muy bien, estaba comprometida. ¿Qué significaba esto? Significaba que se había llevado a cabo una serie de ceremonias propias de lo que iba a ser la relación matrimonial en una pareja, como por ejemplo se había fijado la dote que se iba a dar por ella, se habían hecho las conversaciones con los padres. La Biblia en ningún sitio menciona quiénes fueron los padres de María, pero evidentemente en este momento de la historia estaban vivos.
se habían hecho todos los arreglos necesarios para concertar oficialmente el matrimonio de María con José. José era un hombre de un poco más de edad que ella, así que era un hombre con más madurez. Algunos dicen que era viudo y que ya tenía hijos e hijas. Así que todo estaba listo para que María y José se casaran. Después de fijar todo y realizar todos los pormenores para el matrimonio, venía un tiempo de espera. Y en ese tiempo de espera es que encontramos a María, que el ángel la visita, ¿ok? Todo está seteado, como decimos por aquí, set. Everything is set. Todo está listo para el matrimonio. Pero ¿qué pasa? Se aparece un ángel y el ángel se le acerca, en el versículo 28 dice, y le dijo, te saludo. Hay versiones que dicen, salve. Aquí en la versión que yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. ¡Qué saludo tan extraño! Imagínate tú, ¿dónde está María? Leí en uno de los comentarios que posiblemente María se hubiera encontrado en una habitación que por lo regular en las casas de los israelitas adoradores del verdadero Dios tenían un espacio, un lugar donde iban a hacer sus oraciones, donde se ponían en contacto con Dios y donde estaban un poquito en privado. Es posible que ese fuera el lugar. La Biblia no lo especifica, ¿no? Pero donde quiera estuviera ella, en un lugarcito de la casa o si fuera afuera al aire libre, el ángel se apareció y la saludó de esta manera. No era un saludo común, no era la forma normal y natural de saludarse. Por lo tanto, sigue diciendo el versículo que ante esas palabras, en el versículo 29, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Fíjate que el saludo no la llama por su nombre, sino dice, te saludo, tú has recibido el favor de Dios. ¿Qué favor me está mandando Dios, no? Y el Señor está contigo. Eso era como para perturbar a cualquiera, ¿verdad? Si se nos aparece un ángel y nos dice algo de eso, nos vamos a asustar, nos vamos a inquietar. ¿Qué forma es esa de saludarme? ¿Esto vendrá de dónde viene? ¿De Dios? ¿Es Dios quien me está hablando a través de este ángel? María seguramente nunca antes había visto un ángel, lo que quiere decir que este era un encuentro sorpresivo para ella completamente. Entonces, en el versículo 30, el ángel, al mirar su reacción y sus palabras, le dice, no tengas miedo, María. Y aquí sí la llama por su nombre. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido un favor. Fíjate que cuando la saluda le dice, has recibido el favor de Dios, pero no le explica cuál es el favor que Dios le va a dar. Entonces aquí el ángel entra en unos detalles más amplios, ¿verdad? Le dice, has recibido, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Y el favor es el siguiente, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y sigue explicando el ángel. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Una explicación completa de la razón por la cual estaba ese ángel allí. Había sido enviado del cielo con un propósito, iba a revelarle con claridad hasta lo que fuera preciso en ese momento el
plan de Dios, el favor de Dios. Y le dice, tú vas a quedar encinta. Y ese hijo se va a llamar de tal manera y va a reinar, y le da un esbozo de lo que va a ser ese hijo que ella va a tener. Vamos a ponernos en su lugar, nosotras las mujeres. Imagínate, yo no sé, ¿verdad? Es casi que imposible comparar una situación con otra, pero vamos a llevarlo al plano de nosotras las mujeres. Cuando uno va al médico y el médico lo examina a uno, ¿verdad? Y encuentra que uno está embarazado. Ya uno más o menos tiene algunas ideas, ¿verdad? Porque la mujer tiene un ciclo menstrual que se interrumpe la mayoría de las veces, aunque algunas quedan embarazadas y no pasa eso de inmediato, ¿verdad? Pero lo normal y natural es eso, que más o menos uno ya se va dando cuenta, y cuando llega al médico o cuando se aplica una prueba o algo, uno descubre el embarazo. Pero en este caso estamos hablando de una muchacha que no ha tenido relaciones sexuales en ningún momento de su vida, y que de pronto un ángel llega y le dice, tú vas a estar embarazada. Y ese hijo le vas a poner el nombre Jesús, y él va a cumplir esta misión. Eso es para asustar a cualquiera. Eso es para dejarlo sin palabras. Eso es para tener en la mente, yo no sé ni cuántas inquietudes a la vez, y preguntas que no sabes si hacerlas, si no hacerlas. Esto es un sueño, estoy despierta, esto es una pesadilla, ¿qué es esto? ¿Me lo estoy imaginando o esto es real? Más o menos vamos a ponerlo en el contexto de la forma como nosotras las mujeres reaccionaríamos, ¿verdad? Entonces, ante todo esto, María pregunta, ¿cómo va a poder suceder esto? Le pregunta María al ángel, puesto que yo soy virgen. En otras palabras, María no era tan inocente. María sabía que para quedar embarazada había que tener un marido y tener relaciones sexuales con el marido. Y ella no había convivido con ningún hombre. Estaba comprometida con José, pero no había tenido relaciones con él porque estaban, como te dije al principio, en el periodo de espera, ¿verdad? Que se da siempre antes de consumar el matrimonio, pero todo estaba listo, y solamente cuando llegara el momento se iban a juntar los dos y ya quedaba el matrimonio oficialmente consumado, ¿verdad? Pero ya prácticamente ellos eran esposos. Entonces ella pregunta, ¿y cómo va a pasar esto? ¿De qué manera? Entonces, fíjate que el ángel Gabriel toma todo el tiempo del mundo, diría yo, para explicarle a esta joven muchacha. Yo me imagino que le miró la expresión en la cara y dijo, bueno, voy a hablarte un poquito más. Versículo 35. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Aquí más o menos el ángel le va presentando a ella la procedencia humana ligada con la divina de esa criatura. También tu parienta Elizabeth, le dice, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Para qué le menciona a Elizabeth? Le menciona a Elizabeth para confirmarle a María que lo que va a suceder con ella viene de Dios. Que así como el embarazo de Elizabeth, que estaba completamente desahuciada para tener hijos, era estéril, y ya María lo sabía y todos lo sabían, eran familia, así que se habían enterado de todo eso, ¿verdad? Esa va a tener un niño, ya tiene 6 meses de embarazada. Entonces, esto que te va a pasar a ti, te confirma lo que Elizabeth está viviendo. Y de hecho, cuando María se encuentra con Elizabeth, Elizabeth reconfirma lo que el ángel le dijo en la presencia de ella. Así que en el versículo 38
una vez que el ángel Gabriel le da toda la explicación, le contesta, bueno, sí es verdad, no vas a necesitar tener un esposo, ¿verdad? Porque este niño va a venir por el poder del Espíritu Santo y le da todas esas explicaciones. Ella en el versículo 38 dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel la dejó. En esta expresión, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me ha dicho. Son dos expresiones que a mujeres como tú y como yo nos tiene que hacer pensar. ¿Estamos dispuestas a convertirnos en siervas del Señor y permitir que el Señor haga en nosotras y con nosotras y por nosotras lo que Él crea conveniente? Es una pregunta para meditar. Estamos hablando de una muchacha joven, de una muchacha a la que se le va a cambiar la vida por completo. Fíjate tú, vamos a entrar aquí en un aspecto natural. Esta chica está comprometida. En corto tiempo ya se va a consumar el matrimonio, ya se va a ir con José. Todo, vamos a decir, civil y gubernamentalmente y oficialmente está listo. Todo el mundo lo sabe. Y ahora le dicen que va a estar embarazada. ¿Cómo va a enfrentar ella eso con José? ¿Qué le va a decir ella a José? Bueno, José, mira, tengo que hablar contigo. Tú sabes, vino un ángel y me dijo que yo iba a estar embarazada, que yo iba a tener un niño que se va a llamar Jesús, que va a reinar, que va a gobernar el mundo, va a ser el Hijo de Dios, del Altísimo. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer que yo quede embarazada. ¿Tú crees que José iba a decir, de veras? Oye, qué interesante. ¿Verdad? ¿Tú estás bien, mija? ¿Tú has dormido bien? ¿Tú te sientes bien de la cabeza? Cualquier cosa de esas pudo haberle dicho José, o peores cosas todavía. Yo no sé qué se te viene a ti a la cabeza, pero ya te quiero decir algo. José era un hombre de experiencia. José nunca había oído que un embarazo viniera por el Espíritu Santo. De hecho, él tenía hijos, ¿no? Y él sabía muy bien cómo habían llegado esos hijos a su vida. Y María le dice esto. Tuvo que haber sido bien difícil para María conversar eso con él. Y hubo algo que leí que no quiero pasar por alto, donde se comentaba, creo que fue en el comentario bíblico, que Dios permitió que esto se sucediera antes de que se consumara el matrimonio de María y de José, para que no quedara ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios y no hijo biológico de José. Mira cómo Dios lo tiene todo arreglado. Porque humanamente muchas cosas se hubieran podido decir, pero lo cierto es que enfrentar esta situación para María con José no tuvo que haber sido muy fácil. De hecho, vámonos a Mateo, porque te dije al principio que iba a usar un poquito de Mateo. Vámonos a Mateo, al capítulo 1. Y en el versículo 19 del capítulo 1 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Aquí viene el 19. Como José, su esposo, era un hombre justo
y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Definitivamente que tuvo que haber sido un impacto muy grande para José cuando María le comentó de la situación, porque tenía que decírselo. Porque también te voy a decir una cosa, hay unos paqueticos que tú puedes esconder, pero el paquete del embarazo no se puede esconder. Tarde o temprano es visible. Eso se ve. Entonces había que comunicárselo a José. Y vuelvo a decirte, se lo comunicaron y él tenía que haber tenido dudas. Amaba a María, la quería tanto y todo estaba listo para llevarla con él y convertirla finalmente en su esposa. Pero ante esta situación que se presenta, él queda mal ante la sociedad, queda mal ante sus amigos, queda mal ante todo el mundo. Y María también. Tú sabes el chismeteo que se formaría en el barrio donde vivía María. Esa pobre muchacha perdió la reputación prácticamente porque todos comenzaron a hablar mal de ella. Pero él, dice la Biblia, y es una expresión bien bonita, que era un hombre justo, no quiso hacerle daño. Y como él tenía todo el derecho de separarse de ella, pues pensó, por el divorcio lo hago. Pudo haber dicho, ya no la quiero o no me siento atraído hacia ella. O sea, usar cualquier excusa menos decir que porque está embarazada y que después vean qué es lo que hay ahí y digan lo que quieran decir. Y eso fue lo que él pensó. Yo no le voy a hacer más daño del que ya ella se ha hecho, ¿no? Y tenía que haber tenido muchas dudas. Pero en el versículo 20 del capítulo 1 de Mateo dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, divorciarse, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Vuelve a decirle, eso que hay adentro no es de origen humano, eso es de origen divino. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué privilegio tan grande el que tuvo José de ponerle el nombre a Jesús. Él no iba a ser su padre biológico, pero la identificación que iba a existir afectivamente entre ese niño y José, que era su padre humano, su padre terrenal, comenzó simplemente con la orden del ángel, tú le vas a poner el nombre Jesús. Eso tenía que haber sido muy especial para José, porque los hombres eran los que normalmente seleccionaban los si Dios no indicaba otra cosa, ¿verdad? Los nombres para sus hijos varones. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Porque todo estaba ya listo. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo y a quien le puso por nombre Jesús. Él no lo escogió, pero tuvo el privilegio de recibir el nombre que se le iba a poner y ser él el que oficialmente lo llamara así, desde el plano humano, ¿verdad? Fíjate qué situación tan interesante. Entonces, María, volvemos otra vez acá a Lucas. María, luego de toda esta situación, visita a Elizabeth. Elizabeth le confirma, vienes a mí, y el niño en mi vientre se exasperó, o sea, dio manifestaciones, es el rey, el hijo, el escogido, en fin. Unas vivencias muy bonitas, y María se quedó con Elizabeth 3 meses, estuvieron allí. Tú te puedes imaginar de cuántas cosas hablaron. 2 mujeres, una que nunca había tenido hijos y que lo había esperado por mucho tiempo, y otra que no se imaginó jamás que iba a ser escogida para ser
en su vientre, llevar dentro de sí al Hijo de Dios. O sea que habían unas vivencias muy grandes que compartir entre ellas dos. Todo esto nos lleva a concluir muchas cosas de María, ¿verdad? Y la encontramos en varios episodios, ya después de que tiene al niño Jesús, ya se convierte en madre y todo eso, ¿verdad? La encontramos en varios otros lugares. Pero hay varios puntos que quiero hablar con ustedes, ¿no? Y quiero llamarle la atención. María fue una muy buena madre, cuidó del niño Jesús desde pequeño, como todas nosotras debiéramos cuidar de nuestros hijos. Ella le enseñó la palabra de Dios, le enseñó a confiar en su padre desde el punto de vista humano, porque ya él traía esa parte divina, ¿verdad? Pero humanamente necesitaba ser preparado y enseñado, y ella cumplió con esa responsabilidad. María, yo me imagino, porque en algunos lugares dice que ella miraba el crecimiento de Jesús, miraba las cosas que sucedían con él. Fíjate que María tuvo el privilegio de criar un niño que nunca fue malcriado, grosero ni mentiroso. Tremendo, ¿verdad? Criar un niño así, un niño dócil, un niño bueno, un niño amante de la naturaleza, un niño Dios. Eh, yo te digo, mientras yo leía todo esto, y yo soy madre de 3 varones, yo decía, wow, ya mi tiempo pasó, mis hijos son adultos, son padres de familia y todo, pero si las madres que van a ver este video, que están con nosotros en esta noche aquí, tienen sus hijos pequeños, piensa en todo lo que María aprovechó de enseñarle a Jesús, a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios. Y tus hijos y mis hijos son hijos de Dios por adopción, pero este era por naturaleza, porque era Dios también. Así que había que cumplir una misión, y qué lindo cuando nosotras como madres la cumplimos. María vio a Jesús ejercer su ministerio. ¿Recuerdas? Ella aparece nuevamente cuando él hace su primer milagro. De hecho, ella convivió con él, según algunos comentadores, unos cuantos años, porque José murió un tiempo después, y aparentemente dice la tradición que Jesús trabajó en la carpintería por un tiempo para sostener la familia. O sea que María estuvo conviviendo con él por un tiempo, pero cuando llegó el momento de él comenzar su ministerio, pues se tuvo que retirar de allí, ¿verdad? Y como habían otros hijos procreados entre José y María, y previamente de José también, hijos e hijas, pues había quien cuidara de María realmente, ¿verdad? O quien acompañara o sustentara el hogar. Así que Jesús comenzó su ministerio, y allí en las bodas de Caná de Galilea, ella estuvo presente cuando él realizó su primer milagro. Llama a los hombres y le dice, hagan todo lo que él les diga. Ella ya sabía, ella ya veía, cada día observaba lo que su hijo daba como manifestaciones de ser ese Hijo de Dios, ese Salvador que el ángel una vez le había dicho, ¿verdad? Y ella estaba consciente de eso. Tenía que haber sido, la vida de María no fue fácil, porque ella entendió la misión que Jesús traía, la comprendió desde el primer momento que a ella se le dijo que iba a tener ese niño. No tal vez en su totalidad, pero entendió que era algo especial. Y también tenía que haber sufrido al ver el rechazo, al ver el maltrato, al ver las componendas de las personas, de los hombres contra su hijo, al ver la forma como lo despreciaban y cómo trataban de culparlo y lo trataban mal y todas esas cosas, y lo interpretaban de una forma equivocada. Eso tiene que haber sido para ella mucho sufrimiento, así como nosotros cuando vemos que suceden situaciones con nuestros hijos, ¿verdad? Nos afecta mucho a nosotras como madres, porque queremos lo mejor para nuestros hijos, y cuando vemos que ellos están sufriendo y que están siendo
atropellados, maltratados, en fin, las cosas negativas que suceden y que nosotros quizás no podemos evitarlas, pues tienen que producir mucho sufrimiento, ¿verdad? Así que para María la vida no fue fácil, a pesar de que ella sabía que su hijo tenía el favor de Dios y que había venido para cumplir una misión. Lo vemos también cuando en una ocasión ella veía, ¿verdad?, que él estaba todo el tiempo sanando, curando, viajando, predicando de aquí para allá, y fue con sus hermanos a visitarlo a ver si podía conseguir que descansara un poquito. Y él le dijo, no, 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 mi madre y mis hermanos y mi familia es toda esta gente. O sea, una declaración, no un desprecio a su mamá, sino una declaración que confirmaba la misión por la cual él había venido al mundo. Y María miraba esto, y María, aunque su corazón estaba dolido y hubiera querido poderlo ayudar más, sabía que eso tenía que ser así. Y la volvemos a encontrar también al pie de la cruz, cuando ella tuvo con tristeza que ver cómo ese hijo que ella cuidó con tanto esmero, ese hijo a quien amó con todo su corazón, ese hijo que le fue entregado de una manera tan fuera de lo común, tan especial, es ahora asesinado vilmente, tratado como un asesino, como un malvado, cuando en realidad su misión era una misión salvadora, ¿verdad? Y allí está ella llorando al pie de la cruz. Pero Jesús siempre estuvo tan agradecido de su madre que estando allí en ese momento, le dice a Juan, mira, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. O sea, hasta en el último momento él estuvo pensando en su mamá y estuvo pendiente de ella desde la parte humana, ¿verdad? ¿A qué conclusión podemos llegar aquí? Bueno, no, hay un lugar más donde la Biblia menciona a María, cuando estaban en el aposento alto, después que Jesús ascendió al cielo y están con todos los discípulos y están allí orando. Allí está María también con otras mujeres. En realidad María fue una mujer excepcional, una mujer que luchó con todo el desprecio, con toda la mala reputación que le quisieron hacer, con todo el sufrimiento de ver el rechazo que le hacían a sus hijos. Una mujer humilde, una mujer que estuvo dispuesta a acceder a todo lo que Dios quisiera de ella sin importarle lo que eso le podía costar. Aceptó el plan de Dios, obedeció sin quejas, sin reclamos de ninguna especie de lo que Dios le pidió, y se identificó como una sierva. Aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo lo que sea. ¿Estamos nosotras dispuestas a aceptar los planes de Dios para nuestra vida? No importa que eso signifique traer sufrimiento, tristeza, dolor, sobresalto, preocupación, como trajo para María. Porque María fue feliz con Jesús, pero vivió una vida de tanta presión, de tanta tensión, de ver lo que le hacían a su hijo, que tú y yo como madres podemos identificarnos con eso, a pesar de que nuestros hijos seguramente no, jamás ninguno de nuestros hijos va a experimentar la magnitud del sufrimiento que experimentó María con Jesús, ¿verdad? A pesar de eso, hay en el plano terrenal muchas cosas que le afectan a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que vivir agarradas de Dios e intercediendo en oración por nuestros hijos, porque no hay otra cosa que podamos hacer, ¿no? Tenemos eso. María tuvo el privilegio que ninguna otra mujer tuvo. Y quiero concluir, saqué aquí en mis notas algo que vino a mi mente desde el momento que comencé a preparar este estudio de María. Hay un canto que lo escribió Mark Lowry y le puso música uno de los pianistas
de la agrupación de Bill Gaither. Y ese canto que escribió Mark Lowry se titula María, ¿sabes tú? Mary, did you know? Es una pregunta. Y si tú quieres, entra en YouTube y pon así, ¿no? Mary, did you know? Oh, y vas a encontrar el canto. Es un canto precioso, ¿no? Y más o menos la letra de ese canto es preguntas que le hace a María sobre ese niño, ¿no? María, ¿tú alguna vez pensaste tal cosa? Y más o menos dice así, ¿no? María, ¿sabías que tu hijo un día iba a caminar sobre el agua? María, ¿tú alguna vez supiste que tu hijo algún día salvaría a mis hijos y a tus hijos? María, ¿tú sabías que tu hijo iba a cambiar la vida de los seres humanos? ¿Sabías que ese niño le iba a dar vista a un ciego y que iba a calmar la tormenta con solo levantar su mano? María, ¿tú sabías que cuando besabas las mejillas, y esto me impresionó grandemente, cuando besabas las mejillas de ese niño, estabas besando el rostro de Dios? Porque ese niño era Dios. Ese niño hizo posible, María, que los ciegos vieran, que los cojos caminaran, que los sordos oyeran, que los mudos hablaran. Y tú sabías, María, que ese niño algún día gobernaría al mundo porque era el Cordero perfecto de Dios. ¿Sabías tú, María, que ese niño que ahora duerme tranquilo en tus brazos es nada más y nada menos que el gran yo soy, el Dios de Israel? ¡Qué tremendo! Yo creo que en la explicación del ángel Gabriel a María, no se le podía decir todas estas cosas porque María no las hubiera entendido. Pero tú y yo hemos tenido en la palabra escrita la confirmación de la misión de ese niño. Y hoy no adoramos a María porque María no es Dios. Fue el instrumento humano que Dios escogió. Pero ella necesitaba salvación de su hijo, porque ella no podía salvar a su hijo. Ella no puede ser el Salvador. Su hijo es el Salvador del mundo y él era el que le podía y puede dar salvación a la humanidad. Realmente tenemos mucho que agradecer y tenemos mucho que aprender de María. La sumisión de esta humilde mujer, la voluntad de entregarse en las manos de Dios. Posiblemente Dios no necesite de nosotros lo que necesitó de María. Ya Jesús nació, vivió, murió, resucitó, está en el cielo y vendrá por nosotros. Pero va a requerir de ti y de mí, mujeres como tú y como yo, que hagamos quizás algunos sacrificios para servirle, para someter nuestra vida, nuestra voluntad a Él y decir, Señor, aquí está tu sierva. Hágase conmigo como tú quieras. Ese es el mensaje de María. María no necesita adoración, María no necesita rezo, María no necesita nada porque ella descansa en la tumba esperando que ese hijo que se fue al cielo, a quien ella vio cuando lo crucificaron, ese hijo volverá y la llevará al reino de los cielos, como te llevará a ti y me llevará a mí también. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude como mujeres, que recordemos que ese hijo fue lo que nos garantizó nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados y la esperanza de una vida nueva. Gracias a que María estuvo dispuesta a ser la humilde sierva a la cual el cielo escogió como ser humano
para traer la vida eterna y la esperanza a esta tierra. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por esta linda historia. Y en esta noche queremos, así como María, decirte, aquí estamos, somos tus siervas. Haz con nosotros lo que tú creas conveniente. Úsanos, Señor, en tu causa. Hay una misión todavía que cumplir. Hay un plan que todavía se lleva a cabo. Y Jesús, ese mismo Jesús que se crió en el vientre de María, va a venir ahora como Rey de Reyes, Señor de Señores. Vendrá a buscar a sus hijos, a su pueblo, Señor. Permite que nosotras, sus siervas, estemos cumpliendo la misión y podamos disfrutar de la compañía de Jesús por la eternidad. Gracias, Señor, por estas historias que nos han ayudado como mujeres cristianas a enfocar nuestra vida mientras vivimos en este mundo y esperamos por Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Vamos a estar pendientes de los anuncios de lo próximo que vamos a hacer. Que pasen un feliz resto de semana. Los queremos mucho. Dios los guarde. Ha sido un gusto tremendo compartir con ustedes en esta noche. Un beso, un abrazo cariñoso y seguimos en contacto, ¿eh? No se me desaparezcan. Que Dios los bendiga. Feliz noche.